¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Feliz jueves. En una histórica victoria legal y después de varios reveses iniciales, un jurado federal del Distrito Sur de la Florida ha otorgado a un cubano americano una indemnización de 29,8 millones de dólares que la agencia de viajes del grupo estadounidense Expedia va a tener ahora que pagarle bajo el amparo del título tercero de la ley Helms-Burton, que permite a los cubanoamericanos cuyas propiedades fueron vilmente confiscadas, o sea, robadas por la dictadura comunista de los Castro, reclamar daños y perjuicios a las entidades que trafican con sus bienes. Y esto, señores, es una contundente victoria, no solo para este hombre que luchó por años por hacer valer sus derechos, sino también para la comunidad cubanoamericana en general, cuyas propiedades fueron usurpadas injustamente por este régimen hipócrita de comunistas Visa Oro y Olora Chanel y explotadas por empresas estadounidenses en colaboración con esa dictadura sanguinaria. Porque más allá de la millonaria indemnización y hasta que no exista otro fallo, si es que la empresa, como se prevé, pueda apelar, esta determinación de la Corte Federal sienta jurisprudencia y podría ser usada en otros casos que tengan la misma índole. El beneficiado con la sentencia se llama Mario Echevarría, es un cubanoamericano que se naturalizó en 1983. Él había reclamado la titularidad de esos terrenos que estaban ubicados en Cayo Coco y que les fueron expropiados a su familia en el año 59 como parte de lo que llamaron la Ley de Reforma Agraria, que fue implementada por el régimen cubano. Y esta demanda apuntaba directamente al grupo Expedia y también a sus subsidiarias. Son Hotel.com, Hoteles.com GP y Orbitz LLC. Se argumentaba que las plataformas digitales de estas compañías, ustedes lo saben cuando van a buscar un viaje, ofrecen reservas hoteleras en esas propiedades que están construidas sobre los terrenos expropiados, o sea, robados, obteniendo beneficios económicos sin ninguna autorización legal. En la isla de Cayo Coco, situada en la costa norte de Cuba, se encuentran los hoteles Iberostar Mojito, Iberostar Colonial y Pullman Cayo Coco, que son señalados en la demanda como involucrados en el tráfico de la propiedad confiscada. El juez federal se llama Federico Moreno y él presidió este caso, como les digo, con jurado, afirmando en su dictamen que las empresas demandadas obtuvieron beneficios económicos al ofrecer reservas en estos hoteles cubanos sin investigar si se encontraban sobre terrenos que estaban confiscados por la dictadura. Durante el juicio, un empleado de Expedia llegó a testificar que ni la empresa matriz ni tampoco las filiales habían solicitado al gobierno cubano ninguna documentación que fuera relacionada con la propiedad de los hoteles que ellos estaban operando, y además vendían al público a través de sus plataformas. Tampoco estaban considerando las implicaciones legales derivadas de esa ley Helms-Burton al ofrecer estos servicios. La reclamación de Echevarría se originó en el año 2019, cuando junto a otros 3 cubanoamericanos presentaron una demanda que al final fue desestimada un año después, en el 2020. En el 2023 decidió reactivar esa reforma, pero de forma individual, y logró llevarla a juicio, con el resultado que hoy he querido traer ante ustedes, como les digo, no solo por la resiliencia personal de este hombre para hacer valer sus derechos, sino por esa puerta que quizá pueda abrirles a algunos de ustedes que estén en esta misma situación. Y es que la ley Helms-Burton, promulgada en el 96 durante la administración de Bill Clinton, estuvo en suspenso, parada, por más de 2 décadas debido al temor de conflictos diplomáticos. Pero su reactivación en el año 2019, durante el primer mandato del presidente Trump, que fue muy enfático en que ese mecanismo debería estar activo para que los cubanoamericanos, a quienes no solo obligaron a salir de su país, sino que les robaron sus hogares, pues tuvieran un mecanismo legal para poder reclamarlo. Ahora se han abierto las puertas a litigios como este, que sientan precedentes en la lucha por los derechos sobre las propiedades confiscadas en Cuba bajo ese gastado cuentito comunista. Un sucio hipócrita relato social donde igualan en represión y en miseria a su pueblo, mientras que ellos, señores, engordan sus bolsillos y sus traseros, viviendo como reyes sin corona a costillas del sudor, el hambre y el secuestro, la libertad de los cubanos. Comenzamos. Vamos a comenzar, si le parece, Nick, con usted, porque usted tiene además esa historia personal. ¿Qué supone esta demanda a grandes rasgos? Bueno, esta demanda es, por el momento, la manera contra
que tenemos para luchar contra la tiranía. En otras épocas del exilio cubano hubo otras formas de lucha, incluso armada. Ese tiempo ha pasado. Las herramientas que tenemos disponibles hoy para luchar por ese pueblo que no se le permite abogar por sí mismo, es esta legislación y estas demandas judiciales contra los socios comerciales de la tiranía castrista. Algún día podremos ir directamente contra la tiranía castrista. Cuando cambie, habrá mecanismos para recuperar propiedades robadas, como existió en Europa Oriental, pero en el interino, estando en el exilio, teniendo que acudir a las protecciones judiciales de un sistema libre como es el estadounidense, este es el vehículo que tenemos disponible para tratar de hacer justicia, aunque sea tarde, para los descendientes de esas familias que fueron confiscados. Y no solamente hace justicia para esa familia, es muy importante porque pone un eslabón hacia la reconstrucción del Estado de Derecho en Cuba. Esto ya está empezando aún con el régimen ahí, porque el mensaje claro que se le envía al mundo inversionista internacional es que hay consecuencias por invertir en propiedades robadas. Hay que investigar, igual que se investiga cualquier inversión, pidiendo un título limpio, haciendo la diligencia debida, due diligence, para averiguar que el que te quiere vender o alquilar la propiedad de verdad tiene el derecho para hacerlo. Eso no ocurrió aquí en el caso de Expedia con Cuba. Esto es importante porque al ganar una victoria como se ha ganado en la Corte en este caso, inversionistas que son cobardes donde ellos invierten van a pensar dos veces. Es mejor invertir en Jamaica o en Puerto Rico o en Santo Domingo y no en Cuba, donde no hay protección jurídica alguna, donde no hay cortes independientes, donde no hay un colegio de abogados independiente, donde no hay la manera para cubanos de no solamente expresar su voz políticamente, pero también defender sus derechos judicialmente en las cortes. Y hay un costo para hacer esto. El turismo que iba a estos hoteles en Cayo Coco, donde no hay cubanos viviendo, o sea, el que vaya a Cayo Coco va por turismo, no va para asuntos culturales o religiosos o para ayudar al pueblo de Cuba. Nada de eso existe en Cayo Coco. Y es el caso en todos los hoteles, todo inclusivo a través de la isla, manejado por compañías hoteleras europeas y canadienses en contubernio con las Fuerzas Armadas de Cuba. Y contra eso se ha dado un golpe, todavía sujeto a adjudicación de los daños, a apelación a la Corte de Apelaciones, incluso posiblemente a la Corte Suprema. Nick, pero yo primer paso muy importante. Quisiera entrar un poquito en ese tema. Hay muchas personas que nos están escuchando y obviamente esto puede sentar un precedente que es muy importante. Juan Antonio, ¿cuántos casos obviamente hay y ha habido de personas que las han obligado a salir de sus hogares, como yo decía, y no solamente eso, les han robado literalmente sus hogares con ese cuento de la expropiación y la confiscación de bienes, etcétera, etcétera? Han visto como muchos de esos hogares donde han criado a sus hijos, donde quizá los criaron sus padres, pues han pasado a formar parte de las propiedades de esos gerifaltes, lametraseros del régimen, o por el contrario han sido vendidos a compañías canadienses o a compañías, por ejemplo, europeas, para hacer sus famosos hoteles. Vamos a entrar un poquito en este tema porque me parece muy importante. La ley Helms-Burton, que se aplica desde el año 59, desde el 1 de enero del 59, o sea, no, desde el 96, perdona, fue en el 96 con Clinton, estuvo 2 decenios parada, en el 2019, en el primer mandato de Trump,
se vuelve a poner efecto. Lo que quería decir es que todas esas propiedades que fueron expropiadas a partir del 1 de enero de 1959 entran dentro de ese capítulo tercero de la ley Helms-Burton. Pero la ley Helms-Burton aplica no solamente a los ciudadanos estadounidenses, sino a cualquiera independientemente de su nacionalidad que a sabiendas que le están traficando con su propiedad pueda poner la demanda aquí en Estados Unidos. Sí, las personas que fueron afectadas, por cierto, un detalle, porque hubo una época en que eso no estaba del todo claro. Claro. Una persona puede haber sido afectada sin haber sido en ese instante ciudadano americano. Sin embargo, si adquirió la ciudadanía antes de la promulgación de la ley, tiene derecho a reclamar las propiedades que le hayan confiscado. Me interesó mucho el comentario que tú hiciste al principio en relación a las casas y todas las cosas que le quitaron a las personas. En general, la ley está enfocada a poder reclamar infraestructuras productivas. Pueden ser tierra, pueden ser fábricas, etcétera, no tanto al tema de las casas. Sin embargo, lo curioso aquí es que toda la campaña contra la ley en Cuba se enfocó en meterle en la cabeza a cada cubano de que lo que le iban a quitar eran las casas. Exacto. Y los hospitales y las escuelas que generalmente están si no son de nueva construcción, están en casas que en algún momento pertenecían a las personas que tuvieron que salir del país o perdieron las propiedades cuando fueron fusilados o cuando fueron llevados a la cárcel y demás. Y esto es interesante porque esas son las propiedades que después repartieron, y cuando no eran propiedades de primera gama, que se las repartieron entre la cúpula, pues hoy están en total destrucción. Hoy habría muchas personas que le rogarían a Dios porque los viejos propietarios volvieran y invirtieran en sus casas y también en fábricas y en los demás lugares donde ellos trabajan. Recuerdo que en la época del periodo especial hablé con un obrero tabacalero que me dijo, me encantaría que los propietarios de esta fábrica regresaran y la volvieran a poner en plena capacidad productiva y con una condición de modernidad que en este momento se ha deteriorado y aquí virtualmente trabajamos en condiciones primitivas. Así que toda esa propaganda, la realidad la ha desmentido y hoy la gente se enfrenta a que lo que tienen son ruinas improductivas en muchos casos, y aquello de lo que más valor pudiera sacarse, como es por ejemplo un terreno en el cual construyen un hotel nuevo de lujo y demás, eso es para los militares de Gaesa. Claro, y es que además es muy curioso porque en esos terrenos que son expropiados, independientemente si es productivo o no es productivo, mucha gente tenía sus hogares también, o sea, producían, o sea, eran fincas grandes como esta de Cayo Coco, eran terrenos enormes que producían, pero al mismo tiempo tenían casas allá donde tenían que vivir y donde tenían que supervisar y que también fueron expropiadas. El caso ahora, y lo que yo quisiera preguntarle a Nick, obviamente una compañía como Expedia, y entendiendo que son 30 millones aproximadamente de dólares, que va a tener además que triplicar por 3, no estoy muy clara si esos dos individuos que en un momento dado se retiraron de esta demanda que la habían puesto inicialmente, pero que también eran damnificados, entrarán dentro del paraguas de lo que ocurrió con Echevarría, o si será ahora una situación aparte que ellos tienen, una demanda aparte que ellos tienen que hacer a raíz de esta. Pero entendiendo que Expedia pueda presentar una apelación, lo que sí es claro es que el fallo judicial en estos momentos es viable para sentar jurisprudencia. Así es. Sí, los otros demandantes ya quedaron fuera de esta demanda. Posiblemente tendrán otra vía de perseguir individualmente. Y los 30 millones pueden ser contra cada uno de los 4 empresas afiliadas con Expedia. O sea, pudieran ser hasta 120 y pico millones. Pero sí, y esto puede reversarse como pasó en el caso de los cruceros, lamentablemente. Pero hasta que eso ocurra, es un precedente poderoso, no solamente legal, pero creando momentum para este tipo de casos que se entablen y que puedan triunfar. El presidente Biden en los últimos días de su administración suspendió el derecho de demandar bajo el título 3,
pero eso tarda 14 días para entrar en vigor. En el 14º día ya el presidente Trump había tomado posesión y él rescindió, o sea, canceló, nulificó la suspensión de Biden 2 semanas antes. Entonces, el título 3 sigue en vigor, sigue plenamente abierto a demandas, no diferente a como estuvo desde marzo del 96 hasta mayo del 2019, cuando 4 presidentes sucesivos cada 6 meses suspendieron su efectividad. Pero eso ya ha cambiado bajo la administración de Trump. La administración de Biden aún lo dejó en vigor hasta el final y eso ya fue reversado. O sea, esta es una arma poderosa que existe. Los inversionistas extranjeros que dijeron, eso es una locura de algunos cubanos en Miami, eso más nunca va a ser realidad. Ahora ven que es realidad y ven que hay consecuencias que hay que pagar por el trafiqueo ilegal en propiedades confiscadas. Y el problema es que en Cuba, como el gobierno confiscó casi todo, claro, y la definición de traficar es bastante amplia. Cualquier actividad comercial en Cuba, aunque tenga licencia de la tesorería americana, como Expedia tuvo en cierto momento, aunque es claro que estaban violando la restricción que los viajeros que fueran no fueran por turismo, pero fueran bajo una de las 12 categorías aprobadas. Eso voy a preguntar. O sea, eso es importante también, pero como he explicado, en Cayo Coco es casi imposible ir en carácter diferente que no sea el turismo. En Inglaterra, también en Londres, la tiranía ha perdido una apelación contra una empresa a cual le debe dinero y a cual la ha demandado. Se le está empezando a cerrar el cerco judicialmente al mismo tiempo que en Cuba. Claro, el tema aquí, Nick, es que las empresas americanas, según la ley, según rige la ley aquí, van a tener que pagar. Yo no estoy tan clara que el régimen cubano así acumule 200 derrotas, como hemos visto en Londres, pague algo. Lo dudo mucho. Creo que eso va a ser alguna cosa que va a ser más simbólica que fáctica.